plataforma Sin Fronteras punto media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de un mundo nuevo, el reino de Dios proclamado por Jesucristo, para que todos los pueblos tengan vida y vida en abundancia. Y hoy, continuando nuestros diálogos, vamos a tratar un tema que creo que es de fundamental importancia, sea para todos los ecuatorianos y para tantas personas en el mundo. Es la cuestión de los derechos humanos. El 10 de diciembre hemos celebrado el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y después de 76 años de la proclamación de estos derechos, nos da la impresión que a veces estamos dando un paso hacia atrás en vez de luchar para que todos los pueblos, todas las etnias, cultura tenga de veras sus derechos defendidos en todos los sentidos para que todos puedan luchar por la vida. Y para compartir con nosotros hoy tenemos la dicha de tener con nosotros Fernando Bastías Roballo, que es el abogado del Comité de Derechos Humanos. Él está en Guayaquil y trabaja aquí en Ecuador para que también los derechos de cada persona en su individualidad, en su comunidad, pueda también ser defendidos. Bienvenido, Fernando, para compartir con nosotros un poco todos los temas que esta temática de los derechos humanos nos pone ahí al día, para que podamos así también compartir un poco la realidad que estamos viviendo hoy, sea en Ecuador y en tantas partes del mundo. Bienvenido. Muchas gracias, padre, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Eh, el Día Internacional de los Derechos Humanos es un día importante porque nos recuerda el valor de la dignidad que tenemos como personas, ¿no? Eh, Hay una corriente importante dentro del movimiento de derechos humanos que concibe a los derechos humanos no como simples normas internacionales o normas que nacen de convenios en Naciones Unidas o en Ginebra, eh, sino que son el resultado de un proceso histórico de lucha. Los derechos humanos tienen una historia política y también tienen un contenido político en relación a algo concreto que ocurre en la realidad. Y para poder explicar un poco eso, primero quisiera como desentrañar el término de derechos humanos y qué es lo que protege, ¿no? Los derechos humanos son los derechos que le pertenecen a todas las personas por igual y protegen algo tan importante que tiene el ser humano, que es la dignidad. Que la dignidad es eso que te da el valor, eso que prohíbe que usen a una persona como un medio para un fin. En un contexto de desigualdad, en un contexto de grave violencia estructural, los derechos humanos son importantes porque te recuerda de que no hay personas más importantes que otras, o personas que necesiten ser un medio para un fin y ser tratadas como simples objetos. Así haya, por ejemplo, que un grupo de personas tenga más condiciones económicas, un grupo de personas tenga más capacidades en cuanto a acceso a educación, indistintamente de esas condiciones, todos deberían ser tratados por igual. Y si no hay condiciones de igualdad, en este caso el Estado, que es responsable de garantizar los derechos humanos, tendría que equiparar esas condiciones. Bajo esa línea, hay una mala creencia de que los derechos humanos nacieron a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos siempre han existido. Esa es la primera consigna que tenemos que tener en cuenta. Los derechos humanos siempre han existido. ¿Cuál ha sido el problema? El reconocimiento de esos derechos por parte de una autoridad. Siempre hemos tenido el derecho al voto. Siempre hemos tenido el derecho a una vida digna. Las compañeras del movimiento feminista siempre tuvieron el derecho al voto. Pero en algún momento de la historia
un grupo de personas que ejercían su autoridad política no les reconocían ese derecho. Las personas del grupo de la población afrodescendiente siempre tuvieron el derecho a la libertad y a la vida digna, pero en algún momento de la historia se habló sobre el tema de la esclavitud y ser tratados como objetos. Las personas siempre hemos tenido derechos humanos y el problema siempre fue el reconocimiento de esta persona o grupo de personas que ejercían el poder en la sociedad. ¿Cómo cambió todo eso? Y esa es la real historia de los derechos humanos. La exigencia, la exigencia del reconocimiento de esos derechos a través de distintos mecanismos, luchas sociales, movilizaciones, acciones de hecho. Ahora tenemos otras un un poco más sofisticadas, y si tú quieres decirlo así, institucionales, pero no hay que olvidar nunca que la real historia de los derechos humanos es la historia de las personas y de los pueblos oprimidos, discriminados y excluidos. Esa es la real historia de los derechos humanos. Lamentablemente siempre hay un discurso que trata de legitimar eh, las violaciones a derechos humanos, el tema de la discriminación, del abuso del poder, de que exista pobreza, de que exista desigualdad. Y actualmente Ecuador, y bueno, en general el mundo está atravesando yo sí puedo decir que una crisis de derechos humanos, porque se está deshumanizando a la persona. Se está deshumanizando a la persona en función de algo superior, en función o en beneficio de la seguridad, en beneficio del desarrollo económico, en beneficio de la prosperidad. Estamos permitiendo que se destruya el medio ambiente para incrementar los ingresos económicos. Estamos permitiendo que se destruyan los territorios de los pueblos ancestrales de todo el mundo en función de mayor productividad de la empresa. Estamos permitiendo de que hayan detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Ecuador a costa de más seguridad. La deshumanización del otro por alguna justificación en específico es un problema para los derechos humanos. El trato que se le da a las personas privadas de libertad, el trato que se le da a los adolescentes y niños en los barrios empobrecidos, la presencia del crimen organizado. La presencia del crimen organizado se debe justamente a una serie de dinámicas de corrupción estatal y por supuesto de impunidad de todo un sistema financiero que no los controlamos nosotros los ciudadanos, lo controlan los más poderosos. Y también está, porque son tres actores que tendríamos que identificar. Primero el Estado, el que permite, el sistema financiero, el que se lucra, y están las comunidades a las que pertenecemos todas y todos aquí, donde se ha enraizado también una economía criminal que hace que nuestros jóvenes no tengan otra opción más que involucrarse, que hace que nosotros y nosotras también no tengamos otra opción más que adaptarnos. Porque ¿qué vamos a ir a denunciar a la policía o a la fiscalía sabiendo que por ese mismo camino de muerte vamos a ir? Entonces, el crimen organizado no es que solo es un enemigo, es toda una estructura compuesta por estos tres actores. Y estos dos primeros, el Estado y el sistema financiero, no se los nombra, no se los criminaliza, no se los señala como el problema del Ecuador, pero sí se habla de las comunidades. Sí se habla de los jóvenes que disparan, sí se hablan de los sicarios que vienen de barrios populares, de ellos sí se habla, pero no se habla de los funcionarios corruptos y tampoco se habla del sistema financiero corrupto. Entonces, me parece que esta deshumanización no es que aparece como algo aislado, ¿eh? se impone como una política o un mecanismo para dejar en impunidad al Estado corrupto y al sistema financiero que constantemente se lucra de la miseria de la gente. Y eso es un problema de derechos humanos. Claro. Y hablar desde un enfoque de derechos humanos no es solo hablar de estándares internacionales y recomendaciones de supuestos expertos.
es hablar desde una posición política. ¿Cuál es tu sí, posición política frente al extractivismo? Eso es hablar de derechos humanos. ¿Cuál es tu posición política frente a políticas económicas que empobrecen a la gente? Eso es hablar con un enfoque de derechos humanos. ¿Cuál es tu posición frente a la violencia del sistema patriarcado? Eso es hablar desde un enfoque de derechos humanos. Las personas defensoras tenemos posición política. Quienes somos expertos en derechos humanos, expertos y expertas, tenemos una posición política. No existe la neutralidad. Acá no hay neutralidad. De hecho, no debería haber neutralidad en ninguna parte. Pero, en concreto, al hablar del Día Internacional de los Derechos Humanos, nos permitimos hacer esta crítica que un poco incluso busca la descolonización del discurso de derechos humanos. claro, No es solo condiciones mínimas, como se habla en Europa. Son las condiciones concretas de dignidad sí. y que hay todo un sistema y mecanismo político y económico para anular esa dignidad de las personas. O crear este cuento de condiciones mínimas de vida. No hay condiciones mínimas de vida. ¿Hay dignidad o no hay dignidad? Y si no hay dignidad, no hay derechos humanos. Claro, y en ese sentido creo que ¿por qué en estos últimos años, también en toda aquí América Latina, cuántas lideranzas han sido eliminadas, asesinadas por la lucha por los derechos, sea de la casa común, sea por el trabajo, sea por tantas situaciones? Entonces, hay una lista de personas así que en estos últimos años han sido eliminadas prácticamente y como usted compartía a veces por las fuerzas del Estado, que nunca es el culpable, ¿no? O también otras organizaciones económicas que después a veces permite a ciertos grupos criminales que ejecutan un poco las víctimas de todo este sistema, ¿no? Entonces, ¿por qué tantas personas son eliminadas que luchan por los derechos humanos? Hay una frase que me gusta mucho, que está justo en el museo, en el Museo de la Casa de la Memoria en Colombia, Medellín, que la voy a leer, y dice, para los defensores de derechos humanos, la vida está por encima de cualquier proyecto. Ellos tienen una enorme capacidad de ver más allá de sus propios límites porque son seres críticos y altruistas. Su mirada se ubica en lugares estratégicos desde donde luchan por las necesidades básicas de todos. Cuando un defensor de derechos humanos es asesinado, se rompen los lazos que ellos intentan tejer. Reina la injusticia que ellos combaten, se pierde la dignidad que pretenden devolverle a la humanidad. El camino de la defensa de los derechos humanos eh, es un camino, como mencionaba, histórico, ¿no? Me declaro como un defensor de derechos humanos, pero estoy consciente que lo que estoy haciendo no lo comencé yo, lo comenzaron hace mucho tiempo otras personas, y que este camino es permanente, y que después de mí van a venir más personas. Y este camino es de crítica y de exposición frente a lo que no está funcionando, Sí, frente a lo que no está funcionando, y nos referimos a este sistema de poder. Cuando exponemos que este sistema de poder no funciona y que es todo un ciclo de violencia y de lucro para unos cuantos, incomodamos. Somos un obstáculo. Somos una sí, piedra en el zapato para quienes se lucran de la miseria de la gente. Lucran económicamente hablando. sí, Y cuando intervenimos o obstaculizamos todo ese plan de lucro de la miseria, nos transformamos en enemigos. Y cuando a una persona defensora de derechos humanos la quitan de este camino, la asesinan, la hostigan, la criminalizan, a todas las personas defensoras nos debería interesar porque no defendemos la dignidad de manera aislada. No somos caminos distintos. No tenemos caminos distintos. Tenemos un solo camino. Y es por eso, bueno, la causa principal es por este nivel, esta capacidad de exponer las contradicciones que hay en el sistema. claro.
A partir del 10 de diciembre de este año, también se ha lanzado una campaña para toda Latinoamérica que tiene como lema "La vida pende por un hilo", que creo que es también toda una motivación, para trazar este camino de que, como lema, tejiendo futuro, protegiendo vidas. Y partiendo un poco también de la situación de Honduras, de este líder que fue asesinado, Juan Antonio López, por defender, la cuestión del río Guapinol y el Parque Nacional de los Botaderos. Entonces, toda una campaña para recuperar esta dignidad, para tejer este futuro, para proteger vidas. ¿Cómo aquí en Ecuador se está moviendo un poco toda esta campaña? Bueno, hay una articulación bastante grande de personas defensoras que desde distintas temáticas articulan en favor de esta dignidad de las personas. Por un lado, tenemos a las compañeras del movimiento feminista que siguen exponiendo el sistema de violencia contra las mujeres que existe. Ujú, Por otro lado, tenemos a los compañeros defensores de derechos de la naturaleza que siguen señalando esta contradicción del modelo extractivista que nos han impuesto y que pone en riesgo incluso nuestro futuro. Por otro lado, también tenemos a jóvenes que intentan denunciar, que están denunciando todo el sistema de violencia que ellos viven, resultado de la crisis de inseguridad que hay en el país, que son víctimas de reclutamiento forzado de menores, que sufren violencia dentro de las escuelas por parte de la institución, que no tienen condiciones económicas para vivir. Por otro lado, también tenemos a compañeras dentro de los territorios, a los líderes comunitarios, líderes y lideresas comunitarias que exponen cómo hay todo un sistema de empobrecimiento por la falta de política social. Eh, y la única forma de potenciar eso es vernos a todos como un mismo camino, una misma persona que defiende la dignidad de la gente. Y eso en Ecuador ya está ocurriendo. Ocurrió dos veces y se ujú. tradujo en paros nacionales, Sí. donde la gente dejó de ver las diferencias dentro de sus activismos y dijo, aquí hay una oportunidad para exigir a una sola voz. Y se tradujo en dos paros nacionales, el 2019 y el 2022. Ujú, Quienes acompañamos la defensa de derechos humanos sabemos que cuando ocurren los paros nacionales es una expresión potente de todas las distintas voces, estudiantes, mujeres, jóvenes, infancias inclusive, y ese debería ser el camino, no necesariamente traducido en un paro nacional, pero sí en una agenda común por la dignidad, ujú. que desplace y que tira a la basura todo este modelo de dinámica de poder que no ha funcionado durante mucho tiempo. Claro, sí, es una lucha, de todos los países aquí de América Latina. Usted mencionaba la participación de los jóvenes, que también, acompañado por varias entidades, organizaciones, están así comprometidos un poco en ese trabajo de denuncia, por las situaciones concretas que cada uno vive. Y como sabemos también, la mayoría de ellos a veces son víctimas de estos grupos, criminales armados que los cooptan para, ofreciendo una arma y algunos dólares para que ellos puedan llevar adelante toda esta cuestión, de injusticia, de muerte, de violencia. ¿Cómo ustedes como Comité de Derechos Humanos trabajan esa cuestión con los jóvenes? Bueno, lo primero es que ya hay un trabajo en comunidades desde mucho tiempo. La gente de manera autoorganizada busca la forma de sobrevivir a este contexto, incluyendo jóvenes, incluyendo mujeres a nivel territorial. El rol que tenemos como organizaciones de derechos humanos, lo primero es acompañar y lo segundo, potenciar y fortalecer.
porque son cosas que ya existen en los territorios. No nos inventamos nosotros como organizaciones o como expertos. La Ujú. gente en su sabiduría popular busca la forma de sobrevivir frente a esas circunstancias. Y en esa línea hay toda una articulación comunitaria de lideresas y líderes barriales, al menos en Guayaquil, que buscan protegerse frente a las circunstancias, pero también a denunciar lo que pasa en sus territorios. Y más específicamente hay un grupo de mujeres y más específicamente hay un grupo de jóvenes que también articulan dentro de sus territorios. No por iniciativa de nosotros, sino porque esa es justo la forma natural de las personas de continuar avanzando pese a las circunstancias. Pero lo que hay que reconocer es que esas circunstancias no son aisladas, son el resultado de algo planeado. Claro. Y me parece que eso es, hay mucha sabiduría popular por ese lado. Eh, Mirando un poco, né, de lo que usted comparte, né, que por parte del Estado, né, prácticamente nunca es el culpable en tantas situaciones de violaciones de los derechos humanos. Pero a veces ellos se presentan así como los defensores de los derechos, no sé, es para intentar así dar la cara de que defienden la vida, pero como usted como abogado trabaja un poco estas cuestiones que por parte del Estado, de las organizaciones, de los poderes que existen, a veces dan esta impresión de que sí, por parte del gobierno en tantas instancias hay estas comisiones de derechos humanos que intentan trabajar, pero que en realidad hace un trabajo que no lleva adelante esta propuesta de defensa de la vida. Sí, me parece que hay algunos retos desde el Estado y también desde la sociedad civil, ¿no? Desde el Estado entender que ellos tienen obligaciones, siempre tienen obligaciones, obligaciones de garantizar derechos a través de políticas públicas. El Estado no es defensor de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de garantizar derechos humanos. No los puede defender, tiene que garantizarlos. Por otro lado, la sociedad civil también tiene que hacer una autocrítica a propósito de cómo defiende derechos humanos sin reproducir ciertas violencias que nacen desde lo estructural. Por ejemplo, en el contexto del paro nacional, una organización de derechos humanos no podía decir manifiéstense pacíficamente cuando la respuesta del Estado en primera línea fue la represión. Entonces, ¿cómo Claro. vas a responder pacíficamente a la violencia que te ejerce el Estado? La autocrítica de sociedad civil debe ir encaminada a ver más allá de los límites institucionales que se le imponen. Las organizaciones de derechos humanos no están para sostener los discursos estatales, están para criticar los discursos estatales, para exponer las fallas de los discursos estatales. Lamentablemente, digamos, no sé desde cuándo comenzó esto, pero hay organizaciones de sociedad civil quienes se sienten felices o importantes de ser invitados a altos eventos del Estado. El Estado es un articulador importante, hay que fortalecerlo, hay que protegerlo en cuanto a sus capacidades, pero no podemos ser los mejores amigos del Estado. Son aliados, porque ellos garantizan, pero no son nuestros mejores amigos para sentarme y sonreír cuando están realizando violaciones a derechos humanos. Me parece que esas dos serían las cosas. Ya, otra dimensión que también creo que es una lucha constante, principalmente con la población afro, que en todos los sentidos es discriminada, con toda una situación de racismo, de, de, de respeto a su dignidad, ¿no? Hay líderes también dentro del contexto afro que están en estas organizaciones que están luchando para defender también su dignidad, su cultura, sus derechos. En efecto, hay un movimiento afroecuatoriano que no solamente posiciona su identidad como pueblo, reconocido por nuestra Constitución, sino que también reconoce toda esta violencia racista que está viviendo resultado de la crisis de violencia principalmente, diciendo que las políticas de seguridad que se están tomando son políticas racistas, no son políticas de seguridad. No son políticas que van a resolver el tema de la violencia. Son políticas que están encaminadas
a atacar a un grupo específico. Sí. En, en ese contexto que estamos un poco de toda esta crisis energética, también la cuestión de los derechos humanos creo que está muy presente en el sentido que, como usted también compartía, no hay una planificación política para dar dignidad a las personas que son consideradas como, bueno, cada uno arregle si no hay luz, problema de ustedes, ¿no? Porque no llueve. Entonces, ¿cómo entra la cuestión de los derechos humanos en este contexto de esta crisis energética? O sea, en primer lugar, asumir la responsabilidad del Estado, ¿no? El problema que hemos tenido en Ecuador es que hay una responsabilidad que, que se tiran entre gobiernos. Esa ha sido la política en todas circunstancias. Estamos así por culpa del gobierno anterior. Cuando tú eres gobierno, está bien que lo digas como candidato o candidata, pero cuando tú eres gobierno, asumes la responsabilidad del Estado y el Estado es uno solo. Entonces, si hay crisis energética, asumes la responsabilidad como Estado. Lo segundo es reconocer que tienes que tomar decisiones que afectan a unos cuantos, pero benefician a la mayoría. Ujú. Eso es hacer política digna. Tomar decisiones, pero tomar decisiones pensando en la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido desde siempre, no? Hay toda una gestión de recursos económicos en temas de comunicación estatal para mejorar la imagen del presidente. Se están usando recursos económicos para atraer a Fuerzas Armadas de otros gobiernos con antecedentes de violencia. Se usan recursos económicos para dar más armas a los integrantes de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero no se usan los recursos económicos para dar salud, educación. No se usan recursos económicos para mejorar la capacidad de generación de energía eléctrica aquí. Se usan recursos económicos para una consulta popular inútil, pero no para reforzar nuestras hidroeléctricas. Entonces, la crisis, primero, es responsabilidad del Estado y segundo, no se han tomado decisiones alrededor de ello y eso afecta a derechos humanos. Afecta mi proyecto de vida, afecta mi integridad personal en el ámbito emocional, por supuesto, afecta mi trabajo, mis condiciones de trabajo digno, mi libertad. Los apagones generaron una serie de violaciones a derechos humanos a mucha gente, a la educación, a la salud. Muchos centros hospitalarios que no pudieron realizar ciertas operaciones debido a falta de energía eléctrica. Otro tema que en estos días está muy en todas las redes sociales es la cuestión de las protestas de la población del Napo, donde el presidente con su equipo y todo había decidido de construir esta cárcel de seguridad, ¿eh? Porque en la campaña había prometido dos cárceles y una ya está en andamiento en Santa Elena y la otra ahí en el Napo, y la población está reaccionando porque prácticamente está cerca de escuelas y tantas otras cosas ahí, ¿no? Porque también aquí creo que es otra situación muy concreta de no cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles. Y creo que cuando un país se propone de construir muchas cárceles, es una señal de que los derechos humanos no están siendo llevados en adelante, porque si construyera escuelas para educar a la gente, creo que tendría mucho más valor y mucho más sentido. Construir cárceles, sabemos hoy que es una escuela de la criminalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes leen un poco esta realidad de estos últimos días? Por supuesto, pensar en que más cárceles solucionan el problema es no entender el problema, como tal cual usted lo ha eh, mencionado. No quiero confrontar la causa de la violencia, solo quiero enviar a las víctimas de esas causas de las violencias a estos centros de perdición donde se reproduce la violencia también, la violencia criminal, en realidad. Y a propósito de las construcciones de las cárceles de máxima seguridad en Santa Elena y Archidona, hay que preguntarse si alguien nos ha recomendado eso. Ecuador es el único país que ha tenido sin número de recomendaciones para combatir la crisis carcelaria de todos lados.
Naciones Unidas, Sistema Interamericano, Asamblea Nacional, comisiones de pacificación, y ninguna nos ha mencionado que necesitamos más prisiones. Más allá de lo lógico de que no necesito más cárceles porque seguramente se va a ser cooptado por el crimen organizado, en lo técnico, nadie le dijo al presidente que necesita prisiones para solucionar la crisis carcelaria. Eso es un capricho electoral porque creyendo que reproduciendo este discurso punitivo va a alcanzar más puntos electorales. Y quizás sea así, pero es justamente porque la gente también es víctima de la violencia. Y si tenemos a un presidente que solamente busca ganar las elecciones, nunca vamos a tener un presidente que gobierne y garantice derechos como Estado. Claro, ¿no? Y es una señal de que los verdaderos problemas no son enfrentados, ¿no? Por quien de derecho debería dar la garantía y la seguridad para que todos tengan sus derechos respetados, ¿no? En todas las circunstancias de vida, ¿no? Bueno, Fernando, para ir concluyendo un poco toda esta exposición de esta realidad de la cual todos nosotros somos un poco víctimas en la cuestión de los derechos humanos, una palabra de esperanza a nuestros seguidores, a nuestra población ecuatoriana, principalmente a los jóvenes, que sí, es posible también organizarnos para vencer todas estas formas de amenazas a los derechos humanos. Por supuesto, lo primero es decir que la crisis en la cual estamos es por la falta de garantía de derechos humanos. Tenemos una crisis energética, una crisis de violencia, una crisis política, y es por la falta de respeto a los derechos humanos y a la ley en general. Estamos así porque no se cumple la ley, estamos así porque no se garantizan derechos humanos. Y lo segundo, el mensaje de esperanza es que sigamos construyendo estos espacios de paz, de discusión, que ya existen desde hace mucho. En nuestros territorios, en los mismos territorios donde hay bandas de crimen organizado, pero también militares desapareciendo personas, hay gente construyendo espacios alternativos. Que si el Estado no lo hace, nosotros hay que comenzar a hacerlo, porque no tenemos otra opción. Que de esto se puede salir y que hay que confiar principalmente en el trabajo que podemos hacer como colectividad. De la violencia no se sale de manera individual, se la sale luchando juntos y juntas. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a todos nuestros seguidores de la plataforma sinfronteras.media. Fernando Bastías Roballo es el abogado del Comité de Derechos Humanos desde Guayaquil y que acompaña todos estos procesos de lucha en defensa de los derechos humanos de afros, mujeres, indígenas y toda la población, principalmente la población marginada, que es un poco las víctimas de toda esta situación de no cumplimiento de la garantía de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Fernando, por compartir con nosotros y ayudarnos a también sumar fuerzas para continuar esta lucha, porque creo que vale la pena, porque la vida es un derecho y un don de todos. Muchísimas gracias. A ti por la invitación y un abrazo a todas las personas que nos escuchan.